El maestro llegó a Uglu en un jueves de abril, cuando el sol ardía como si el cielo estuviera decidido a castigar la tierra. Uglu, un niño de 13 años recién arrancado de su aldea, se quedó parado frente a la casa del hombre al que llamaría Sahib, sintiendo el peso del miedo y la curiosidad. Olía a hierbas secas y a polvo caliente. Dentro de esa casa, entre libros apilados hasta el techo y el eco de discusiones sobre un país que aún no existía, Biafra, su vida cambiaría para siempre. Allí comenzaría a aprender que la lealtad y el amor pueden ser tan peligrosos como la guerra que se avecinaba. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Medio Sol Amarillo, Half of the Yellow Sun, de Chimamanda Ngozi Adichie. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La historia sigue a tres protagonistas cuyas perspectivas se alternan para podernos así retratar el conflicto desde múltiples ángulos. En la primera parte está Uglu, uno de estos personajes, que es un joven de un pueblo rural que llega a la ciudad de Snuka como sirviente de Adebnikvo, un profesor universitario y revolucionario intelectual, y también es testigo de la vida académica y política. Uglu también en este caminito evoluciona de un niño inocente a un adulto marcado por la guerra. También hay otro personaje llamado Olana, que es una mujer educada en Londres, hija de una familia aristócrata nigeriana, que abandona su vida privilegiada para unirse a Odemnikvo, su pareja. Y también durante la guerra su resiliencia es puesta a prueba cuando enfrenta el hambre, la traición y la pérdida. En tercer lugar está Richard, un escritor británico enamorado de Kainene, la hermana gemela de Olana, quien se involucra en la causa de Biafra. A través de él, esta autora, Adichie, nos va explorando el papel de los extranjeros en el conflicto y las tensiones raciales y culturales. La novela tiene como telón de fondo el asedio a Biafra, el hambre masiva y la brutalidad de la guerra, incluyendo masacres como la de Igbo en el norte de Nigeria. Y también este título de Medio Sol Amarillo hace referencia al emblema del Biafra, un sol amarillo en la bandera, símbolo de esperanza y finalmente de un sueño truncado. Los temas clave es el colonialismo y sus secuelas, ya que la guerra es consecuencia de las fronteras artificiales trazadas por los británicos. También la identidad y la pertenencia, ya que los personajes debaten qué significa ser biafreño, nigeriano o africano. Y también está la lealtad, ya que las relaciones se fracturan o se fortalecen bajo la presión de la guerra, como sucede en cualquier guerra. Y por último está el hambre como un tipo de arma, ya que las escenas son crudas y nos muestran cómo el bloqueo nigeriano causó una hambruna que mató a cientos o miles de personas. En la cuestión de la literatura, en este análisis literario, esta autora, Adichie, emplea una narrativa polifónica, alternando entre la perspectiva de Uglu, que es un sirviente rural, Olana, que es la mujer educada en Londres, y Richard, un escritor británico enamorado de Biafra. Y su prosa es visceral y poética, combinando detalles íntimos con eventos históricos, y también tiene un uso de la ironía. Por ejemplo, los personajes que apoyan la independencia pero desprecian a los pobres,
Y también hay símbolos en esta novela, como el medio sol amarillo, que es el emblema biafreño, que representa una unidad fracturada. En cuestión de los personajes, o ya hablando de la psicología de los personajes, Uglu, en su evolución de inocente a consciente, nos refleja el costo moral de esta guerra. Hay una escena donde comete un acto violento que nos muestra cómo la supervivencia se va corrompiendo. Olana, por su lado, encarna el conflicto entre el privilegio y la conciencia social. Su trauma tras presenciar una masacre redefine su identidad. Y por último está Odeblingo, que es el maestro, que en este caso representa el idealista, cuya soberbia intelectual lo ciega ante las realidades de la guerra. La novela explora cómo el nacionalismo se construye desde el dolor compartido, pero también desde esta manipulación. Hace pasajes sobre la guerra de Biafra. Adichie nos va humanizando un conflicto reducido a hambruna en Occidente, mostrando sus raíces en el colonialismo británico, o sea, esta división étnica artificial y la codicia petrolera. También nos habla de las clases sociales, las élites Igbo, como Olana, que inicialmente ignoran el sufrimiento de los pobres hasta que llega la guerra y las iguala. Y también nos habla en cuestión de género, de las mujeres que cargan con la violencia, las violaciones y el desplazamiento, pero también son muestras de los pilares de esta resistencia. Pero bueno, hablemos de Chimamanda Ngozi Adichie. ¿Les parece? Ella nació el 15 de septiembre de 1977 en Enugu, en Nigeria, en una familia Igbo de clase media. Estudió medicina en Nigeria antes de emigrar a los Estados Unidos y ya estando en los Estados Unidos estudió en la Universidad Johns Hopkins y ahí escribió su primera novela, titulada La Flor Púrpura, que quizás más adelante nos animemos a hacer una pequeña reseña. Medio Sol Amarillo ganó el Orange Prize for Fiction. Hay un video de Tic Tac que es un referente social que se llama El peligro de una sola historia, que es importante poderle echar un ojo. Lo pueden encontrar en YouTube también. Ella es feminista y crítica del neocolonialismo. Influenció, por ejemplo, en este caso a Beyoncé, quien sampeó su discurso en Fraudless. Sus abuelos murieron en la guerra de Biafra. Su padre fue profesor también en la vida real, como lo fue su personaje principal, bueno, uno de ellos, llamado Odenigbo. Pasó años entrevistando supervivientes y también revisando archivos para poder hacer esta novela. Y como ya dijimos, el título de esta novela, Medio Sol Amarillo, viene de la bandera de Biafra. Personajes como Richards, que es el británico pro Biafra, refleja cómo algunos extranjeros apoyaron la causa más que muchos nigerianos occidentales. Y también hay unos detalles simbólicos en esta novela. Por ejemplo, en la cena de gala donde sirven sopa de orco, que es un plato humilde, en una vajilla fina y que representa la farsa de las élites. Adichie ha comentado que sus influencias son, por ejemplo, Chinua Achebe, con su trilogía de Todo se desmorona, por su narrativa histórica y su crítica colonial. También la ha influenciado Ngozi Achebe por su literatura feminista africana y Toni Morrison por su exploración del trauma racial. Cualquiera de estos tres, ya tenemos aquí reseñas por si también quieres echarte un clavado y buscar las reseñas de sus libros. Y bueno, esta mujer ha influenciado en autores como Ayomabi Adebayo con su libro Quédate conmigo, del cual vamos a hablar en unos cuantos días. Vamos a hacer una pequeña reseña, del que retomaron su estilo intimista histórico. También su obra o varios de sus libros de Adichie han influido o han inspirado en los movimientos como #BookAfricanBooks,
donde pues se busca tener esa tendencia para la lectura. Y bueno, ya después de todo esto te preguntarás o me preguntarás, Tsun, ¿por qué habríamos de leer este libro? Y te diré, si buscas una novela que humanice la historia a través de los personajes inolvidables, con una prosa que combina lo íntimo y lo épico, este libro, de Medio Sol Amarillo, es una obra maestra, ya que Adi Ching no solo nos cuenta una guerra, nos muestra su impacto en el amor, en la familia y en los sueños rotos. Y bueno, en conclusión, Medio Sol Amarillo trasciende esta novela histórica ya que es un monumento literario a los olvidados de Biafra y una reflexión sobre cómo el autor y la ideología chocan frente a la violencia. Y Adi Ching no solo nos hace recuperar la memoria de un pueblo, sino que nos expone las mentiras del colonialismo y la complicidad de las élites. Su obra es un puente entre el pasado africano y las diásporas globales, escrita con una humanidad que convierte estadísticas en rostros inolvidables, o como ella misma dice, la guerra no termina cuando se deja de disparar, se termina cuando se deja de contar. Vamos a hacer una pausa para regresar con este resumen un poquito más minucioso. Vamos a hacer pasajes sobre el libro, obviamente vendrá con spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que le pongas pausa en este momento, vayas, termines el libro y después regreses para escucharnos y hagas esta conclusión con spoilers y compares tus puntos de vista con los que vamos a retomar a continuación. Y si no tienes ningún problema con los spoilers o ya leíste esta novela, te recomiendo que pues igual después de la pausa te quedes aquí con nosotros. Es una pequeñísima pausa. Te quedes aquí con nosotros y regresemos para seguir hablando de este gran libro. ¿Les parece? Pero bueno, si te vas o si te quedas, este es el momento para que te suscribas, le pongas like y nos dejes tus comentarios. Y quizás también, si nos tienes chance o quieres, compartirnos en tus redes sociales, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. Medio Sol Amarillo, esta novela hecha en el año 2006 de Chimamanda Ngozi Adichie, es una novela histórica ambientada en Nigeria entre los años de 1960 y 1970 y nos habla sobre la guerra de Biafra, el colonialismo, el amor y la lealtad. Ha ganado el Orange Prize for Fiction en el año 2007 y bueno, en la primera parte nos habla de Uglu, un niño de 13 años que llega como sirviente a la casa de Odenigbo, un profesor universitario nacionalista de Igbo. También está Olana, una mujer educada en Londres y amante de Odenigbo, que rechaza el lujo de su familia para unirse a él. También está Kainene, su hermana gemela, que es fría y pragmática, pero que tiene una relación con Richard, un escritor británico obsesionado con Nigeria. Y para todo esto tenemos un pasaje clave que dice: Uglu aprendió que los libros podrían ser peligrosos. Su amo decía que las ideas combinan el mundo, pero que a veces lo destruían. En la segunda parte está el golpe de Estado y la guerra de Biafra, entre los años de 1967 y 1970. En esta parte, los Igbo proclaman la independencia de Biafra, desencadenando una guerra civil, y nos habla también de la violencia étnica, de la masacre de los Igbos en el norte de Nigeria. Olana sobrevive milagrosamente en esta parte, y tenemos un pasaje desgarrador, que dice así: los cadáveres en la carretera parecían sacos de harina rotos. Olana cerró los ojos, pero el olor a muerte entró por su nariz y se quedó ahí para siempre. En la tercera parte nos habla del hambre y la resistencia, del bloque económico a Biafra, con los niños con Kashindokor, que es la desnutrición, y también nos muestra imágenes mentales que dieron la vuelta al mundo. En esta parte Richard documenta la guerra, pero su mirada occidental es cuestionada con esta pregunta: ¿puede un hombre blanco contar nuestra historia?, preguntó Kainene. ¿O solo puede robarla?
También aquí Uglu es reclutado como niño soldado y comete muchas atrocidades que lo marcarán. Y para finalizar este libro tenemos un final amargo, ya que Biafra cae en el año de 1970, Kainene desaparece, no sabemos si está muerta o logró escapar, y existen unas últimas líneas que dice: Uglu miró el medio sol amarillo de la bandera y supo que algún día escribiría esta historia para que no se olvidara. Los temas principales, como ya dijimos en la primera parte, es el colonialismo y sus secuelas, ya que los personajes luchan con identidades divididas entre los ingleses y los Igbo. También están los temas sobre el amor en los tiempos de guerra, las clases sociales, entre los contrastes de las élites educadas y los pobres, y por último la historia y la memoria. Y aquí nos preguntamos, ¿tendrán derecho a contarla? Y obvio, para todo esto tenemos un pasaje filosófico que dice: la guerra no solo era muerte, era también silencio, el silencio de los que sobrevivieron y no pudieron hablar. Hay unos pasajes inolvidables de los cuales voy a atreverme a decirlos porque quiero pensar que muchos de los que están aquí ya leyeron el libro y van a concordar con nosotros en estos pasajes. Por ejemplo, el primero de ellos es cuando Uglu descubre los libros, que dice: las palabras le quemaban los dedos, eran más poderosas que el fuego. Hay otro pasaje de Olana tras todo este masacre que dice: limpió la sangre de su vestido como si pudiera limpiar el honor de su memoria. Uno más, ¿les parece? En el que dice, donde Richard escribe sobre Biafra, que dice: esta no es mi guerra, pero es la única que tengo. Y por último, les voy a dejar uno más que me gustó muchísimo, que dice, en la última escena: el sol amarillo se partió en dos, como el país, como nuestras vidas. Este libro tiene una narrativa de multiperspectiva, ya que nos cuentan los ojos la historia a través de los ojos de Uglu, de Olana y de Richard. Está basada en testimonios reales de la guerra, ya que Adichie, nuestra escritora, es hija de sobrevivientes. Y si no me equivoco, hay una película que se hizo en el año 2014 con Chiwetel Ejiofor y Thandie Newton. Sí, no la he visto, obviamente, por eso es por lo que estoy tratando de ubicarla en ese entonces. Si ustedes saben dónde encontrarla, en qué plataforma encontrarla, me gustaría mucho que nos pusieran aquí en los comentarios, quizás para que nos podamos echar un clavado y echarle un ojito y comparar a lo mejor esta novela. Y bueno, llegamos al punto en el que tendríamos que preguntarnos por qué es esencial la lectura de esta novela. Es una novela africana que nos habla sobre la guerra y la humanidad, donde el amor y el horror coexisten a la par, y que es muy importante porque quizás nos hace ver a nosotros como americanos, como occidentales, nos hace ver todas estas desgracias que han pasado nuestro pueblo hermano de África. Por eso quizás sea importante o esencial leer esta novela. Y bueno, para terminar nuestro programa vamos a hacer nuestro ejercicio de imaginación para poder leer a continuación en voz alta los primeros 10 párrafos de este libro. Me gustaría mucho que pudiéramos cerrar los ojos e imaginarnos una casa universitaria en Snuka, allá en el país de Nigeria en los años 60. ¿Ok? Las paredes están cubiertas de carteles con consignas independentistas y estanterías repletas de libros. Uglu, con un traje demasiado grande para él, observa silencioso mientras Odenigbo debate con sus amigos sobre Biafra, y se muestran sus gestos apasionados iluminados por la luz dorada del atardecer. Afuera, Olana camina por el jardín seco, vestida con un elegante vestido que contrasta con el paisaje árido. Y al fondo, una bandera con un medio sol amarillo que ondea bajo un cielo teñido de rojo, presagiando la tormenta que se va acercando.
Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. Ganar la guerra era imposible, pero perderla era impensable. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta los primeros 10 párrafos de este libro titulado Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Medio Sol Amarillo, Chimamanda Ngozi Adichie. Primera parte, principio de los 60. 1. El señor estaba un poco loco. Se había pasado un montón de años leyendo libros en el extranjero. Hablaba solo en su despacho. No siempre devolvía el saludo y llevaba el pelo demasiado largo. La tía Ugu se lo confesó en voz baja mientras avanzaba por el camino. «Pero es buena persona», añadió. «Si trabajas bien, comerás bien, incluso comerás carne a diario». Se detuvo para escupir. Arrojó el salivazo haciendo ruido y este fue a parar sobre la hierba. Ugu no podía creer que alguien, ni siquiera aquel señor con quien iba a vivir, comiera carne a diario. No obstante, no le llevó la contraria a su tía porque se encontraba demasiado concentrado en su expectación, demasiado ocupado imaginando su nueva vida lejos de la ciudad. Llevaba un rato caminando después de haberse bajado del camión en el parque móvil y el sol de la tarde le quemaba la nuca, pero no le importaba. Estaba dispuesto a caminar durante horas bajo un sol aún más abrasador. Nunca hasta entonces había visto algo parecido a las calles que se abrieron ante ellos una vez que se hubieran cruzado la puerta del recinto de la universidad. Unas calles cuyo pavimento liso y alquitranado lo incitaba a posar sobre él la mejilla. No sería capaz de describirle a su hermana Anolika las casas de una planta que ahí estaban pintadas de color del cielo y se alineaban una junto a la otra con hombres educados y bien vestidos, ni los setos que las delimitaban, podados tan rectos que parecían mesas tapizadas de hojas. Su tía apresuró el paso. El ruido de sus zapatillas resonaba en silencio de la calle. Uglu se preguntaba si ella también notaba el calor creciente del asfalto a través de las delgadas suelas de goma. Pasaron junto a un indicador, Odin Street, y Ugu articuló Street, como hacía siempre que veía una palabra en inglés no muy larga. Notó un olor dulce, embriagador, al entrar en un recinto. Estaba seguro de que procedía de las flores blancas que sobresalían agrupadas por encima de los arbustos de la entrada. Estos habían sido podados en forma de esbeltas colinas. El césped resplandecía y las mariposas revoloteaban por encima de él. «Le dije al señor que lo aprenderás todo muy deprisa. Osiso, lo alabó su tía. Uglu asintió con consideración, aunque ya le había contado aquello muchas veces, tantas como la historia acerca de la ocasión que había hecho cambiar su suerte. La semana anterior se encontraba barriendo el pasillo del departamento de matemáticas cuando oyó al señor comentar que le hacía falta un criado que se encargara de la limpieza de su casa, y ella se apresuró a hacerle saber que podía ayudarle.
antes de que el mecanógrafo o el mensajero de la oficina se ofrecieran a mandarle a otra persona. «Aprenderé pronto, tía», la tranquilizó Uglu. Se quedó mirando el coche del garage. Una tira metálica adornaba la carrocería azul como un collar. «Recuerda que lo que tienes que contestar siempre que te llame es Sisha». «Sisha», repitió Ugu. Se encontraba de pie frente a la puerta acristalada. Ugu contuvo las ganas de extender el brazo para alcanzar la pared de cemento y notar la diferencia del tacto con respecto a las paredes de barro de la choza de su madre, en las que aún se percibían las leves huellas de los dedos que las habían moldeado. Por un instante, le habría gustado encontrarse ahí, en la choza de su madre, bajo el oscuro frescor del techo de paja, o en la de su tía, la única de todo el pueblo con cubierta de chapa ondulada. Su tía dio unos golpecitos en el cristal. Uglu entrevió las cortinas blancas al otro lado de la puerta. Una voz dijo en inglés: «Sí, adelante». Uglu y su tía se descalzaron antes de entrar. El chico no había visto nunca una estancia tan limpia. A pesar de los sofás de color marrón dispuestos en semicírculo, las mesas auxiliares que los separaban, las estanterías repletas de libros y las mesas del centro con el jarrón y las flores de plástico rojo y blanco, la sala parecía espaciosa. El señor se encontraba sentado en un sillón, en una camiseta de tirantes y pantalones cortos. No mantenía la espalda erguida, sino que estaba recostado y un libro le cubría el rostro. Parecía ajeno por completo al hecho de que acababa de conceder permiso a alguien para entrar. «Buenas tardes, Shah. Este es el chico», lo presentó la tía. El señor alzó la vista. Tenía la tez hosca, el color de la corteza de un árbol viejo, y el vello que le cubría el pecho y las piernas era abundante, de un tono más oscuro. Se quitó las gafas. «¿El chico?» «El criado, Shah». «Ah, claro. Me ha traído al criado. ¿Y qué potago ya?» Las palabras en igbo del señor fluían livianas a oídos de Uglu. La entonación quedaba suavizada por la influencia del efecto ligado de la lengua inglesa, el acento en igbo de alguien que hablaba inglés a menudo. «Trabajará mucho», le aseguró la tía. «Es muy buen chico. Solo tiene que decirle lo que quiere que haga. Gracias, Shah». El señor emitió un gruñido por respuesta mientras observaba a Uglu y a su tía con expresión algo aturdida, como si su presencia le dificultara el recordar algo importante. La tía le dio a Uglu unas palmadas en el hombro mientras musitaba que se portara bien, y a continuación se volvió hacia la puerta. En cuanto se hubo marchado, el señor se colocó de nuevo las gafas, dirigió la mirada hacia el libro y se reclinó para adoptar una postura aún más cómoda. Con las piernas estiradas, incluso al volver las páginas, mantenía la mirada fija en el libro. Uglu se quedó esperando junto a la puerta. Los rayos del sol penetraban por la ventana y de vez en cuando una ligera brisa levantaba las cortinas. La sala permanecía en completo silencio, a excepción del crujido del papel al volver las páginas. Uglu se quedó así unos instantes y a continuación se fue acercando a la estantería. Cada vez un poco más, como si quisiera esconderse detrás. Luego, al cabo de un rato, se dejó caer al suelo, con su bolsa de rafia entre las rodillas. Alzó la mirada al techo, muy alto y de un blanco incisivo. Cerró los ojos y trató de imaginarse aquella amplia habitación y el mobiliario que le resultaba ajeno, pero no lo logró. Abrió los ojos y de nuevo le invadió el asombro, así que escrutó lo que le rodeaba para convencerse de que todo aquello era real, de que él iba a sentarse en aquellos sofás, pulir el pavimento liso y resbaladizo, lavar las cortinas vaporosas. «¿Qué afagui? ¿Cómo te llamas?», le preguntó el señor sobresaltándolo. Ugu se puso de pie. «¿Cómo te llamas?», volvió a preguntarle el señor y se incorporó en el asiento. Ocupaba todo el sillón, el pelo hirsuto formaba un halo por encima de su cabeza y tenía los brazos musculosos y las espaldas anchas. Uglu se había imaginado a alguien más mayor, más frágil, y de pronto sintió miedo de no satisfacer a aquel señor de aspecto tan vital y juvenil que no parecía necesitar nada de nadie. «Uglu, Sao. Uglu, y vienes de Obluppa, ¿verdad?» «De Opi, Sa».
Podrías tener cualquier edad entre los 12 y los 30 años. El señor aguzó la vista. Es probable que tengas 13, dijo la cifra en inglés, 13. Sí, sa. El señor volvió a su lectura. Uglu permaneció inmóvil. Después de pasar deprisa unas cuantas hojas, levantó la vista de nuevo. Ungwa, ve a la cocina. Encontrarás algo de comer en la nevera. Sí, sa. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?